Namaste, buen día a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro, estos gustos, grandes gustos, privilegios que nos damos de estar en vivo y en directo con grandes maestros, grandes personas, faros en el camino espiritual. Bueno, bienvenidos. Hoy la clase es con el maestro Narendra Murthy, en vivo desde India. Ahora, bueno, Namaste. Namaste, Namaste Narendra Ji, Pranam. Pranam, Eh, pranam. Ahora lo voy a presentar formalmente y bueno, vamos a tener un encuentro muy rico desde varios puntos de vista. Así que bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Obviamente la dinámica va a ser interactiva, el maestro va a ir hablando, yo voy a ir traduciendo, vamos a ir, bueno, relajadamente como hacemos siempre, pero con un sentido muy profundo. Ahora ya les iré contando de qué se trata, de qué se trata todo. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Bárbaro, gracias. So, Pranam again. No. Narendra ji, a Yes, very, Pranam. a very warm welcome to you. So, as always, we really feel blessed and to have this opportunity of having all of you, in this case, you, but other many times Dr. Ramesh and other people who dedicate some time for to interacting with us and share all their wisdom, knowledge, and love uh, mainly. So thank you very much for being with us today. My pleasure. So I will do a brief introduction about you. I will be translating and talking to you and translating into Spanish. So it will be kind of interactive session today, okay? Yeah, yeah. Perfect. Bueno, les voy a contar así muy brevemente sobre el maestro. El maestro, bueno, ya les voy también contando sobre hoy, digamos, sobre la charla de hoy que lleva el título La religión del futuro. En sí, es el nombre, no exactamente, pero es el nombre de su libro, uno de sus libros. La traducción exacta sería La religión del asombro, pero bueno, por razones prácticas, coloqué la religión del futuro, que es en realidad lo que apunta, ¿no? La religión del asombro. O sea, la tesis del maestro es si ha de haber una religión en el futuro que no enfatice tanto en símbolos tradicionales o símbolos religiosos del pasado, sino algo más parecido a lo que podríamos nosotros llamar como espiritualidad. Esa religión del futuro ha de ser la religión del asombro, dice el maestro. Y bueno, y en su libro, que es básicamente lo que vamos a abordar hoy, no es que vamos a leer el libro, sino que vamos a abordar su visión, ¿no? Que contiene, por un lado, una síntesis de la religión, de la historia de la religión en la humanidad y una mirada al futuro muy en sintonía con la visión de Sri Aurobindo y la madre. Bueno, eh, el maestro Narendra Murthy, bueno, que vive en India, por supuesto, ha trabajado más de 30 años en el ámbito también como administrador de empresas, digamos, y siempre ha sido como dice el maestro Ramesh, un lector apasionado y, bueno, en esa lectura apasionada ha estudiado varias religiones y filosofías de Occidente y de Oriente. Y ahí reside, en esto reside principalmente para mí, bueno, uno de sus aspectos más valiosos, más enriquecedores para nosotros, digamos, ¿no? Porque, bueno, no es lo más común encontrar maestros que tengan tanta sabiduría y a la vez, digamos, esa sabiduría sea universal, global, ¿no? No relativa a una sola cultura o a una sola visión. Entonces el maestro, cada vez que yo lo leo, seguramente les va a pasar algo similar. Bueno, nos resulta interesante porque sintetiza, une, incorpora, integra. Bueno, el maestro ha escrito, además de haber dado muchísimas charlas, conferencias, es un escritor prolífico, ha escrito varios libros,
sobre diferentes temas, pero todos relacionados siempre a la espiritualidad. Bueno, son libros en inglés que después podremos compartir. Uno de esos libros lo abordamos en febrero de este año. Tuvimos una charla con él en el Sri Aurobindo Ashram, que es un libro que se basa en historias del budismo zen y bueno, fue un encuentro muy profundo, muy lindo y bueno, a partir de allí nos quedaron las ganas de seguir profundizando y abordar este tema que este libro, digamos, que se basa en las religiones y en la espiritualidad, ¿no? Actualmente el maestro, además de seguir escribiendo y seguir dando conferencias, es digamos, una persona muy reconocida en India y en el extranjero. Y también, digamos, trabaja como un investigador asociado de la Sociedad Sri Aurobindo en Pondicherry y escribe regularmente una columna bueno, para la revista o la publicación mensual que se llama Renacimiento. Bueno, hecha esta muy breve y somera presentación del maestro, le vamos a dar la palabra para que, bueno, nos cuente lo que él quiera antes de pasar a la siguiente parte. So, Narendra ji, I just did a brief introduction about you, about your journey, about your books, about all what you do. So, thank you very much for being with us. Please feel free to say whatever you want in this Thank you. introductory part. Thank you, Marcelo. Gracias. Hmm. That's one or two words I know of Spanish. So thank you. I'm very glad to be here and really honored and privileged for being given this opportunity to speak to you and to your Argentinian devotees. I met them once at Delhi. When I was in Hmm. Delhi, we did a session on Zen, and I'm really happy to be here. So whatever I can share of my writing, of whether of this book or any other uh, topic related to it, I'm open. You please carry forward the discussion. Yeah. Sure, thank you very much. I'll translate. Bueno, dice que está, gracias, dice, muy contento por estar aquí, por esta oportunidad bueno, de hablar nuevamente para el público hispanohablante. Dice eso porque, bueno, en febrero nos encontramos, como les conté, en Delhi y bueno, y tuvimos un encuentro, una sesión sobre otro de sus libros, que se llama algo así como un roble en el jardín, ¿no? Es un libro que tiene compilación de historias zen, pero bueno, el maestro al haber estudiado, al haberse interiorizado, digamos, en el mundo zen, siempre puede no solo, fíjense, empecemos a hablar de esto, ¿no? No solo contarnos sobre otra tradición, religión, cultura, sino mirarla con una visión global. Eso me parece que esa es la esencia de la charla de hoy, digamos, aprovechar eso, me parece que es tan necesario hoy en día cuando, digamos, en una sobresaturación de información, de conocimiento que nos dan todas las posibilidades actuales, pero que muchas veces no aporta esa saturación de información, de conocimientos, no aporta a la claridad, sino a la confusión muchas veces. Entonces, creo que el paso que tenemos que dar todos juntos a partir de ahora, ya viene ocurriendo, pero cada vez más, es poder hacer uso de esa información de una manera que nos permita tener más claridad para vivir una vida significativa, una vida más espiritual bueno, y más universal también, digamos, ¿no? Poder asimilar, nutrirnos de todo lo que podamos nutrirnos y que eso no quede solo como información que confunda o que sature, sino que sean impulsos, estímulos, inspiraciones, comprensiones para vivir una vida más plena, más armoniosa y más feliz y que eso redunde en un objetivo colectivo también. Bueno, el paso, digamos, la siguiente parte de la sesión de hoy tiene que ver con abordar su libro.
Bien, o sea, la esencia de su libro, esta visión, este mensaje que está por detrás de la religión del futuro. Para eso, obviamente, no es que vamos a leer el libro, sino que vamos a leer una reseña que realizó el maestro Ramesh en la revista de Colbión, que todos ustedes conocen, la revista de Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Recientemente, vamos a aprovechar esa reseña del libro que hizo el maestro para introducirnos. Bien, y después, al final de la clase, habrá un espacio para preguntas, para comentarios, lo que ustedes quieran aprovechar para decirle. Pero bueno, antes de introducirnos en el libro, en la reseña del libro, le voy a pedir al maestro que nos cuente, bueno, así, de manera sintética, cuál fue su objetivo, tal vez, qué quiso transmitir con el libro. So, Narendra ji, could you please, before we go to the review of your book that Dr. Ramesh did recently, could you tell us something about the book, about what was the main purpose about writing Yeah. the book? What is the message you want to convey? What Yes. did you have in mind Yeah. behind the book? Yeah. Actually, you see, in the book, I call it the journey of the human mind, Mm. and there are four stages that I have identified, which are distinct turning points in man's consciousness. The first stage, I call it the enchanted world. Mhm. You just translate this, then I'll proceed further. Otherwise, they won't be able to, assimilate and Yes, remember. Yeah. sure, sure, sure. Dice, bueno, lo que quise transmitir a través del libro tiene que ver con, bueno, yo escribo en el libro, nos dice, ¿no? Es el viaje de la mente humana. Y he identificado que digamos, en la historia de este viaje de la mente humana, hubo cuatro momentos cruciales, ¿no? Cuatro saltos, podríamos decirlo así, cuatro momentos cruciales, cuatro etapas, y ahora nos empieza a contar sobre ellas. Yeah. So the first stage, what I call it, is the enchanted world. When primitive man, this was the age before science happened, and in this stage, man was closely connected to nature, and first came the age of magic, when man tried to influence nature with his, those witch doctors, and they performed witchcraft and all that. That was the first stage of man's relationship with nature, which had the divine element. He somewhere felt that I'm going to control nature with my powers. And then he failed. He could not control it. And then came the stage of nature worship. When he saw that the forces are bigger than his magic, after the age of magic came the age of nature worship. And then he started worshipping the powers of nature, the forces of nature, to pacify, to please, to propitiate the forces so that they reward him with crops, with the bounty of nature and all that. Yeah. So these are the first two No, no, stages. no. This is the first stage itself, and then Ah, comes this the is the first. organized. Okay. Then comes the organized religion. From here, then come the organized religions, Judaism, Christianity, and they come and they remove God from the material earthly plane to the heavenly plane. Before the organized religions came, nature and God were or almost synonymous. God existed in nature, in the different forces of nature. But when the prophets came and with their revelations, they gave the organized religions, Judaism, Christianity, and all that, Islam or whatever, then what happened was God from earth, God went to heaven. So that was the major change that happened in this stage of enchanted world. Nature worship, first was the age of magic, then was the age of nature worship, then came the organized religions. Yeah. This is the first So stage. Yeah. this is the first stage, Age. Yes. the first age. First stage. Ah, stage, First stage. stage. Sorry, sir. There First was stage some. of the journey of the human mind. Yeah. Yeah, sure, sure. The first stage of the human mind. Bueno, nos dice, bueno, en este viaje de la mente humana,
Bueno, dice, identifiqué 4 etapas. Bueno, la primera etapa ya nos cuenta bastante sobre esto. Dice, la primera la llamé el mundo encantado, podríamos decirlo así, ¿no? Que tiene que ver con un ser humano muy ligado a la naturaleza y, bueno, con una aproximación, bueno, de la magia, digamos, ¿no? O sea, esto ocurrió antes que apareciera la ciencia. Creía el ser humano tenía una visión de un mundo mágico, digamos, que actuaba por fuerzas mágicas y podía influir en él de forma mágica, entonces, ¿no? Con todas sus expresiones. Pero en su creencia de poder influir en formas mágicas, digamos, sobre la naturaleza, al no conseguirlo, digamos, dio paso a un siguiente estadio, igual dentro de la primera etapa, que que él lo llama la adoración de la naturaleza, ¿no? O sea, el mundo estaba gobernado por seres sobrenaturales, fuerzas, fuerzas, como el ser humano no pudo influir en ellas. Bueno, empezó a imaginar que si las adoraba, si les pedía cosas, por decirlo así, si ¿cómo se dice? Realizaba imaginemos, ¿no? Determinadas acciones o rituales para agradar a esas fuerzas, iba a obtener algo, digamos, de lo que quería, ¿no? Bueno, entonces ahí aparece la adoración, los rituales, bueno, invocar, rezar distintos tipos de acciones para intentar influir en esas fuerzas que desde esa visión gobernaban la naturaleza. Y la tercera parte de esta primera etapa nos cuenta el maestro, tiene que ver con las religiones organizadas, digamos, como si fuera, bueno, la forma más evolucionada de esta primera etapa son las religiones organizadas, el cristianismo, el hinduismo, el islamismo, el judaísmo, donde, bueno, lo que se intentó es llevar esa visión del mundo, ¿no? Que antes, nos cuenta el maestro, en las etapas anteriores, o en los estadios anteriores, mejor dicho, el Dios y el mundo eran lo mismo, digamos, ¿no? Aquí en esta etapa se ve diferente, o en este estadio, mejor dicho, porque vamos a llamarlo así, el mundo, digamos, se intentaba elevar el mundo hacia lo divino, digamos, ¿no? Esa sería un poco la tendencia. Entonces, eh, bueno, digamos, toda digamos, ¿cómo se dice? La cultura, las características, las acciones dentro de cada religión organizada tendían a eso, a conectar el mundo con el cielo, con Dios, digamos, o elevarlo, acercarlo, digamos, ¿no? Esos serían, nos cuenta el maestro, son los 3 estadios, digamos, de la primera etapa dentro del viaje de la mente humana. O de la mente, el viaje de la mente, no dijo de la mente humana. Please continue. Yeah, yeah. So what happened is when these organized religions came, Judaism, Christianity, and Islam, initially it was it created a huge emotional wave in the masses. But over time, over a period of 2000 years, what happened was these institutions became very rigid. From the period 500 BC to 1500 AD, this period of 2000 years, this we can call the age of faith. You know that if that was the age of magic and age of nature worship, these 2000 years from 500 BC to 1500 AD can be called the age of faith. And here what happened was the institutional religions, the organized religions, Judaism, Christianity, and Islam, they became very hard and rigid. And they became an oppressive force in the life of man. To the extent that when Renaissance happened and when science was beginning in the Europe following the Renaissance, science was coming, the age of reason was coming, which Sri Aurobindo calls the age of reason. When that was coming,
this structure, this existing structure, rigid structure, it stood in opposition of this new force, the force of reasoning, the force of rationality, the age of reason. Reason stood in direct confrontation with that force. And as we know, that famous, confrontation between Roman Catholic Church and Galileo. It is expressed in that conflict that religion stood in the way of human progress and human rationality and against science. Yeah. Ok, thank you. Bueno, nos cuenta el maestro, estas religiones organizadas que formaban parte de la, como por decirlo así, la expresión más elevada de la primera etapa que la llama la era, vamos a llamarlo así, la era de la magia, em, generaron una onda, nos dice, una onda emocional en las masas, digamos, ¿no? O sea, una onda emocional en las masas, pero con el tiempo, bueno, tiempo, mucho tiempo, ¿no? Miles de años, es decir, 2000 años o más desde que aparecieron, se comenzaron a volverse rígidas y opresivas, ¿no? Al punto de no permitir, no darle lugar o espacio a los cambios y a los cambios internos que iban ocurriendo en este viaje de la mente, digamos. Y bueno, empezó a a ocurrir un conflicto, nos menciona, ¿no? Dice, bueno, esta segunda era, digamos, que la llama la era de la fe, en un momento digamos, la fuerza de la razón estaba emergiendo y como digamos, en los primeros esbozos rudimentarios de la razón estaban apareciendo, eso contrastaba con la visión de estas religiones organizadas, por lo cual intentaban obviamente oprimirlas, negarlas, eliminarlas. Hice un ejemplo de esto, digamos, aquí estamos en los albores de la era de la razón, es el conflicto entre la Iglesia Católica Romana y, por ejemplo, las observaciones o las conclusiones de Galileo, etcétera, cosas que ya todos mucho conocemos. Bueno, esta situación se fue dando en el final, digamos, de de esta segunda era, de la era de la fe. Yeah. So, and we see what happened during the Spanish Inquisition, which burning people at the stake, whoever did not agree with the church, all those things happened. People were tortured. People were oppressed by the Roman Catholic Church, and that's why you see that Protestant movement also happened. So this religion had this, sway over the human reasoning mind. Bueno, dice, nos cuenta también, bueno, esta fuerza opresiva, ¿no? Como para tratar de acallar esta evolución, esta emergencia, digo, en el sentido de emerger, ¿no? De la era de la razón, donde obviamente ponía en duda la fe o la fe ciega, digamos, ¿no? Otros ejemplos de esta fuerza opresiva nos dice, bueno, como la Inquisición, digamos, donde obviamente torturaban a las personas, o incluso dice el movimiento protestante, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos del conflicto que había entre la emergencia de la era de la razón, en el sentido de empezar a ver el mundo con otros ojos, digamos, ¿no? O a descubrir cosas nuevas que la era anterior no quería ver o no aceptaba, digamos. Yeah. So after this, what happened was this age of faith, this confrontation with the force of science and rationality, the church lost the battle. Mm. In Europe, we are talking about Europe. In Europe, science was in the ascendancy with the works of Descartes, Francis Bacon, Galileo, Copernicus, Newton. These are the people who brought in the scientific revolution, and slowly religion lost ground to scientific development. So, from the age of faith, man moved to the age of science, Mm. science and rationality. And the last 300 years was the journey of the age of reason, the age of science. Bueno, esta era de la fe, la segunda, que nos está comentando el maestro,
Dice, en Europa, el conflicto entre la iglesia y y estas personas que lo que hacían era manifestar, mostrar observaciones, descubrimientos que no coincidían con la visión de esa época, ese conflicto, bueno, la iglesia en Europa lo perdió, ¿no? Lo perdió y eso fue dando paso a la era de la ciencia, a la era de la razón, donde, bueno, obviamente este elemento fue lo que predominó, ¿no? Dice, entonces, en los siguientes 300 años, probablemente hasta el día de hoy, o hasta, ya estaremos en una transición, obviamente, la era de la razón, la era de la ciencia es lo que ha predominado. Yeah. So then what happened was science, uh, the age of reason became the new religion of Europe. The age of reason. That reason itself became a religion, and science became the new god. Science displaced the old gods because you see, if you remember that the confrontation between the church and Galileo, it was about the whether the sun went round the earth or whether the earth went round the sun, and the church took a wrong position, and it was proved that the church was wrong, that it was the earth that went round the sun and not the other way round. So, like this, what happened? People started losing faith in the old, the priests, religion of the priests, the church, and all that. And they started looking forward to the scientists for the problems of their lives, for every solution. They started looking at science and the scientists. They thought that the reason and rationality and science, they are our new gods. We don't need any other gods. That is how slowly the scientific spirit, it captured the mind of man from the church and from the organized religions. Science captured the mind of man. So Mm, science became the new god in the age of the scientific revolution in Europe. Yeah. mm, wonderful. Bueno, nos cuenta, dice, entonces la era de la razón se volvió la nueva religión. Bastante lógico, ¿no? Porque quiere decir, cuando es lo que realmente sucede en la vida humana, ¿no? Entonces, quiere decir, las cosas no desaparecen, sino que son reemplazadas unas por otras. En este caso, entonces, nos cuenta. Pongámonos en contexto. Cuando, digamos, las personas comenzaron a ver que lo que describían aquellas, digamos, estos pioneros, digamos, en la era de la razón, tenían razón, digamos, es decir, en esta batalla entre la visión de la iglesia, resumido, muy resumido, ¿no? La visión de la iglesia que decía, tal vez, el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y la ciencia que decía, o sea, estos pioneros de la ciencia que decían, no, la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, cuando esto, digamos, se fue, digamos, a ver, imposible de ser negado, era tan evidente y tan demostrado que era imposible de ser negado, entonces las personas empezaron a perder confianza. O sea, la iglesia, para explicar esto, comenzó a tener un descrédito. Por lo tanto, los individuos comenzaron a adoptar, digamos, inconscientemente, puedo agregar yo, a la ciencia como el nuevo Dios, ¿no? Entonces, la era de la razón, la nueva religión y la ciencia, el nuevo Dios. Y poco a poco, digamos, como el ser humano, o sea, no pierde su deseo de buscar respuestas, de encontrar soluciones, pero cuando antes, o sea, en una época, en una era anterior, las buscaba en las respuestas que daba las religiones o la iglesia, luego las empezó a buscar en la ciencia y en la era de y en la razón, digamos. Obviamente, ya es de esperar, no lo dijo el maestro, pero ya es de esperar, lo voy introduciendo, que eso también va a llegar a un límite, porque es la dinámica de la evolución, digamos, donde evidentemente la razón o la ciencia no puede explicar todo y no puede reducir todo a su visión y, bueno, y hay algunas cosas que no puede explicar o que no puede responder, y entonces es necesaria una nueva visión.
So then what happened is this total faith of man in science, in the new God, that this is the solution to all our problems. That happened for about 300 years. Science had a fantastic, run and domination. Everything was, going good for science. What science did was science demystified and totally desacralized. It removed the sacred element from nature and the earth. The sacred element was gone in life. Science made everything utility, resources, and using nature for the material enjoyment of life. That was the pursuit of science. Technology, science, technology. It was all about nature was dead. There was no God neither in nature or anywhere else. So the only thing was enjoyment of life with the use of technology. That was what science was doing for the last 300 years. And people thought that they would be happy with this. But what happened, the irony was, science explained how the world works, that atoms, molecules, laws of nature, and all that, using mathematics. Science explained how nature works, and it harnessed the powers of nature. We could tame the air, we could tame the seas, we build the aeroplanes and all that. But meaning and purpose was lost. Science failed to provide meaning and purpose. Just enjoyment of physical life cannot be a goal for man, because earlier man had a higher dimension in life, whether it was the church or nature worship or whatever. There was a higher dimension. God was there. But in a godless world, just enjoyment of the material earth, man became, without purpose and without meaning. He existential despair. That is what happened. Disillusionment with science. This is what happened in Europe. Yeah. Mm, thank you. Bueno, muy, muy interesante. Espero que lo estén aprovechando. Igual queda grabado, digamos. Es para, me parece que no solo esta charla, sino que todas son para ver y rever más de una vez y tomar anotaciones. Por supuesto, no será la última, podemos tener más en el futuro. Bueno, nos dice, nos cuenta el maestro. Estamos en la tercera etapa, en la era de la razón, la ciencia. Dice, esta etapa duró más o menos 300 años. La era de digamos, la razón, la nueva religión, la ciencia, el nuevo Dios. ¿Qué pasó? Claro, trajo muchas cosas que fueron positivas porque la ciencia, a partir de la ciencia, a partir del conocimiento científico, se pudo explicar, digamos, el funcionamiento del mundo y dominar hasta cierto punto las fuerzas de la naturaleza. Digamos, se desarrolló tecnología, digamos, se lograron grandes avances en muchas áreas y eso dio digamos, un impulso muy grande y una expansión muy grande en la comodidad, digamos, en el confort, en la comodidad y en el disfrute, ¿no? Entonces, ese avance es muy claro, ha sido muy claro, pero bueno, como también mencionó Sri Aurobindo en sus libros, eh, la ciencia dejó digamos, a la vida desprovista del elemento sagrado, del elemento, del elemento, si se quiere, espiritual. Trajo mucho confort, mucha comodidad, muchas posibilidades de disfrute en términos físicos, sensoriales, pero bueno, minimizó el aspecto sagrado, el aspecto espiritual. Entonces dice el maestro, usa dos palabras, dice, le quitó a la vida el sentido y el propósito. Es muy interesante, agrego yo, ¿no? Porque si uno mira, digamos,
con sinceridad en su interior y alrededor también, lo que escucha de las personas, ¿no? En distintas áreas, culturas y edades, pero probablemente el principal elemento, la principal carencia, entre comillas, es el propósito, ¿no? O sea, el sentido profundo, o sea, todo esto para qué, ¿no? Todo esto y todo esto bien, ¿y qué? Digamos, ¿no? ¿No? O sea, como un sentido aún de vacío a pesar de tener tanta tecnología, tanta comodidad, tanto, no sé, tantos recursos materiales, todo resuelto, y bueno, ¿y qué? No lo es todo, ¿no? La vida, no siento la vida completa, no siento plenitud total, todavía falta algo. Entonces, bueno, termina diciendo el maestro, la ciencia que perduró esta era de la razón, la ciencia como Dios, digamos, perduró de esta manera durante un periodo de 300 años más o menos, bueno, trajo todos estos avances, todas estas mejoras, claramente son positivas, pero minimizó, subordinó, digamos, descartó prácticamente el elemento espiritual y lo sagrado de la vida. Obviamente, si lo metemos en el contexto, en la misma dinámica de la evolución, parecería que hay una cierta dinámica en cada etapa, ¿no? O sea, reina una determinada visión de la existencia, reina durante un tiempo, luego la evolución, la dinámica propia de la evolución empieza a demandar algo más, digamos, que esa misma etapa no puede satisfacer, no puede nutrir, no puede responder, y la demanda, digamos, de este viaje de la mente humana, este viaje del ser humano, como la visión actual no responde, no da solución, no puede satisfacer esa demanda, empieza a generar o a buscar algo más, ¿no? Probablemente estemos, ahora nos dirá el maestro, estemos en esa transición. I'm Right. just explaining, translating Yeah, what yeah, you yeah. say and giving just some context for Correct, them. correct, correct. So what happened was science also said something like, if we pursue education, if we pursue knowledge, then man would become more humane. He would become more rational. This will create a better world. More knowledge, more scientific knowledge, more technology would create a better world. It would create prosperity, and man would become rational and humane and all that. But all these promises, they got destroyed with the two world wars, with the two atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki, with the genocide of the Jews in Germany, Hitler's genocide of the Jews. Then came the communist revolutions, Mao and Stalin, the genocides in Russia and China. So this huge destruction of human life on a global scale, it it busted the myth that science would make man more rational, more humane, and it would bring a better world. It busted that myth. All these happenings that happened in the last century. Very good point, thank you. Bueno, nos dice, miren qué interesante, dice, claro, la promesa de la ciencia o la expectativa, ¿no? En su momento, como todo, ¿no? Cuando está en auge, hay grandes expectativas, se cree que como es el nuevo Dios, probablemente en una visión más dogmática, aunque no sea dogmática de las religiones tradicionales, claro, se piensa que va a solucionar todo, pero dice, esta promesa de que, o creencia de que la ciencia, a través de digamos, y a través de la educación, podía volver al ser humano más racional, y con eso, digamos, solucionar todos los problemas de la existencia humana, como suele decir Sri Aurobindo. Luego con eventos como las dos guerras, las bombas atómicas, los genocidios en distintas partes del mundo, o sea, demostró que falló, digamos, que no pudo hacerlo y no puede hacerlo,
Y también podemos agregar, no lo mencionó el maestro ahora, pero digamos, con todo el progreso de las tecnologías, el confort, la comodidad, el conocimiento que hay, tampoco ha podido solucionar en la humanidad las hambrunas, las epidemias, las diferencias digamos, entre clases, ¿no? Entre la pobreza en el mundo. Es decir, evidentemente, lo que está mostrando el maestro es que después de estos 300 años, esta visión, esta etapa, empezó a mostrar que no, que falló, digamos, en el intento de, por lo menos de esta manera, o sea, a través de la razón y la ciencia, de solucionar los problemas más grandes de la existencia humana. So when man saw that the promises of science turned out to be false, man did not become more humane and more rational, and it did not create a better world. Then what science offered to man was science and technology. It offered three things: consumerism, hedonism, that means enjoyment of the senses, that man lives for the sake of enjoyment of his physical senses. That is hedonism. Consumerism, hedonism, and entertainment. These are the three, you know, promises. Again, science came up with new promises that man should live for these three things: consumerism, hedonism, and entertainment. Yeah. No. Bueno, dice, nos cuenta el maestro, al haber la ciencia fallado digamos, en esta promesa inicial que era, bueno, el ser humano más educado, más racional, va a propiciar un mundo mejor, digamos, ¿no? En este sentido, claramente falló, ¿no? Nos menciona los ejemplos de las guerras, los genocidios, etcétera. Dice, o sea, esto se demostró que esta promesa era falsa, bueno, propuso otras, ofreció otras cosas, digamos, a la humanidad, la ciencia. Y las resume, el maestro las resume en tres. Consumismo, hedonismo, es decir, digamos, considerar la vida como el placer Entertainment. sensorial, ¿no? La satisfacción de los placeres sensoriales, eso sería el hedonismo, y entretenimiento. Entonces, consumismo, hedonismo y entretenimiento fue la nueva oferta, el nuevo ofrecimiento, la nueva promesa, podemos decirlo así, de la ciencia. So, this is how we have been conducting our lives in a spiritual wasteland. When God is not there, and the whole purpose and meaning of your life is consumerism, hedonism, and entertainment, you live in a spiritual wasteland in a space of meaninglessness and purposelessness. Now, science said that we have all the answers, but something strange happened in the 21st century, 20th century in science itself. Science said we have all the answers, but in the 20th century, science encountered mystery and paradox in its researches. Yeah. Bueno, dentro de esta visión que estamos siguiendo, dice, bueno, ya que hemos venido viviendo, digamos, digamos, una ciencia que promete básicamente estos tres aspectos, consumismo, hedonismo y entretenimiento, bueno, como el objetivo final y la solución a todas las búsquedas humanas. Pero dice, más allá de esta aproximación vacía de espiritualidad, como ya hablamos, en el siglo XX la ciencia encontró digamos, a diferencia de lo que sostenía, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, tenemos las respuestas o las podemos obtener, ¿no? Porque podemos interpretar, ¿no? A través del método científico, lo que no conocemos ahora puede ser conocido después, así como antes no se conocían algunas cosas y ahora las conocemos. Entonces, creían que podían acceder a todas las respuestas y de esa manera dar solución a todos los problemas de la existencia humana. Pero en el siglo XX encontraron algo, bueno, sorpresivo, digamos. Se encontraron con descubrimientos que movían, digamos, socavaban los cimientos
de esta visión más rígida y limitada de la existencia. And Marcelo, here comes the main thesis of my book. Mm, Uh, Science said that we have all the answers for the world, but quantum physics, the first shocking finding of quantum physics was when it went inside the matter into the subatomic world. It could not detect a building block of matter. It turned out to be energy, which doesn't have a physical presence. Matter is empty. That is the conclusion of quantum physics. That inside the atom, there is nothing that is physical. It is a dance of energy, which doesn't have a physical presence. So the mystery is, how can a world of emptiness create this manifold world of forms? This huge mystery, science encountered this huge mystery for which till date there is no answer. Science doesn't have an answer. And here, this new religion that I call, it's the religion of wonder and mystery. That is the way we are heading. Science itself is heading that way because science is encountering mysteries. I will name some more mysteries. You tell them one by one. First is matter is empty. This is the shocking finding of quantum physics in the 20th century. If matter is empty, how are we seeing this physical world? Science doesn't have an answer. Yeah. Bien, nos cuenta el maestro, dice, ahora vamos a la tesis principal de mi libro, ¿no? Porque hasta lo que dijimos ahora fue una especie de raconto de la historia del viaje de la mente. Y bueno, la tesis principal es, que lleva el nombre del libro, ¿no? La religión del asombro o de la maravilla, digamos, ustedes saben, ¿no? Este estado interior de maravillarse, ¿no? De asombrarse, de decir... ¿no? Aquella cosa que no es tan, no es tan obvia y que es eso, el estado de maravillarse, ¿no? De asombro. No es asombrarse por decir, wow, cuánto de esto, no, es la maravilla, el misterio, la inmensidad. Bueno, entonces, ¿a qué apunta el maestro? Dice, con la aparición de la física cuántica, o sea, la física cuántica descubre que digamos, en la esencia o sea, sí, en la esencia, en la composición más fundamental de la materia, no hay nada material. Dice, no encontramos un bloque sólido de materia. Lo que encontramos es energía, es espacio vacío y una danza de energía. Entonces, dice, acá, bueno, a partir de este momento, dice, yo coloco algunos principios, por decirlo así, de unas características de este asombro, de esta maravilla, que los científicos hasta el día de hoy no pueden explicar, que es, bueno, la materia es vacía esencialmente, ¿no? Es vacía de solidez, es una danza de energía. Ahora, ¿cómo este mundo de materia puede surgir de algo que no es material, digamos, ¿no? De ese vacío, de esa danza de energía? Bueno, dice el maestro, hasta el día de hoy los científicos no lo pueden explicar. Yeah. So there are many other mysteries that science discovered. One is the mystery of dark energy and dark matter. Modern physics is saying that whatever physical universe we are seeing, all the stars, galaxies, billions of galaxies, whatever we are seeing, that is 5% of the actual universe. 5%. And 95% of the universe consists of dark matter and dark energy. I don't have the time to discuss those concepts, but to put it shortly, science knows zero, absolute zero about that 90% of the universe. Science has arrived up to this point that we do not know 95% of the universe, which is dark matter and dark energy. We know nothing about it because it is not possible to measure that through our instruments of measurement. So, Bien. mystery, again, mystery and paradox. Dice, de nuevo, dentro de esta sombra, esta maravilla, dice otro misterio. Dice, el otro misterio es
el de la energía oscura o el de la materia oscura. Y los científicos reconocen que todo lo que podemos ver, las estrellas, los planetas, etcétera, es apenas un 5% de lo que existe. Que el resto del 95%, el 95% restante, así se dice, no lo conocemos y porque no lo podemos medir ni cuantificar con nuestros instrumentos actuales. Es decir, conocemos 0%, dice el maestro, de ese 95%. Entonces, prácticamente es una porción muy ínfima de lo que conocemos. Y bueno, y obviamente presenta como una gran limitación del enfoque científico actual sobre la mayor parte de la existencia. Por lo tanto, plantea un misterio, plantea digamos, una paradoja. Yeah. In the age of faith, when science said that God created the world, the scientists questioned who created God. And the religions and the churches, they could not answer that question. When you say God created the world, the question is who creates God? Who created God? The churches did not have the answer for that. So now, when the scientists are asked, how did the universe come into being? Who created the universe? The scientists say the Big Bang. The universe is caused by the Big Bang. But when you ask the scientists what caused the Big Bang, they also do not have the answer. They do not have the answer. They say we don't know. So that means the divine element cannot is coming back through this root of mystery and paradox. The divine element is coming back, something which is beyond our rationality and science. Yeah. Wonderful. Dice, nos da el ejemplo, dice, en la era de la fe, cuando le preguntaban a la iglesia quién creó el mundo, ¿no? Bueno, la respuesta era Dios. Y cuando le preguntaban quién creó a Dios, no había respuesta. Se quedaban incapaces de responder eso. Bueno, hoy en día, digamos, cuando se le pregunta a un científico, o sea, quién creó el mundo, quién creó el universo o todo, bueno, la respuesta puede llegar a ser el Big Bang, ¿no? Bueno, y cuando se le pregunta quién creó o cómo ocurrió el Big Bang, no hay respuesta, ¿no? Como constantemente dice, cuando uno aborda estos aspectos, digamos, de la maravilla, del asombro, del misterio, constantemente la dimensión, bueno, él la llamamos espiritual, ¿no? Pero si no queremos usar la palabra, esa dimensión más allá de la razón está constantemente dando vueltas, constantemente dando vueltas. Yeah. So the matter Big Bang, basically it's an explosion of matter. So where did that matter come from? Science doesn't have the answer to that. The matter which caused the Big Bang, the entire material of the universe, where did that come from? Science doesn't have the answer. Cuando tenemos, dice, cuando hablamos del Big Bang, que es básicamente una explosión de materia, y se quiere saber o se pregunta, se indaga exactamente en de dónde vino esa materia que produjo la explosión llamada Big Bang, no hay respuesta. Yeah. So now let's go over to one more mystery. The total universe that we see, it is woven with the thread of mathematics. All the laws of nature, they are expressed in mathematical terms. All physics, all the laws of physics, whether the atomic world or the galactic world, they are all expressed in mathematical language. So if the universe can be imagined as a cloth, then the thread of that cloth is mathematics. The universe is woven with mathematics. Now, human beings came at a very late stage in the evolution of the universe. Very late stage. Big Bang happened in the 14 billion years back. And we are talking about mathematics now, our human mathematics. But mathematics is already existing in the plan of the universe, in the software of the universe. So who put that mathematics there? Scientists are speculating about this, and they have admitted that the whole universe is nothing but mathematics. And that mathematics we did not create. So where did that mathematics come from? Yeah. Mm. Very good. Dice, bueno, un misterio más, les cuento.
Dice, el universo, o sea, todo lo que existe, está, digamos, puede ser expresado en términos matemáticos porque de hecho es una red, digamos, matemáticamente, por decirlo así, creada, armada, conectada, etcétera, etcétera. Si imaginamos el universo como una tela, bueno, todos los hilos, digamos, que conforman esa tela están, por decirlo así, diseñados y interconectados por principios matemáticos, vamos a ponerlo en estos términos. Pero dice, el ser humano es un producto bastante tardío en la evolución de la existencia. Y etapas de la existencia ya existían, valga la redundancia, ya estaban presentes antes de la aparición del ser humano. Entonces, ¿quién puso esta matemática en todo lo que existe, digamos, ¿no? Es un misterio que, bueno, los científicos están especulando bastante sobre esto, pero bueno, aún no hay respuesta. Yeah. So, to take an example, the relationship between energy and mass. If we take the example between energy and mass, Einstein gave that famous equation E is equal to mc square, right? Now, that is a mathematical relationship. Einstein discovered that relationship. That relationship was already existing since time immemorial, the relationship between energy and matter. That's a mathematical relationship which Einstein discovered. So it was already there. That Mm. mathematics was already there. Dice, le voy a dar un ejemplo simple para entender esto de la matemática. Dice, entre la energía y la masa, ¿no? De cualquier objeto. Dice, en la época de Einstein, bueno, Einstein descubrió que, bueno, la energía y la masa de un objeto están interrelacionados y, bueno, y formuló esta ecuación, que hasta hay remeras con esa ecuación, ¿no? Que es E igual a m por c al cuadrado, ¿no? Bueno. Dice, bueno, eso Einstein lo descubrió. Si lo descubrió Einstein, o sea, que existía esa relación y esa relación era de esa manera que está expresada en esa ecuación, entonces eso ya existía antes de Einstein. So what happened was after Einstein, whether it was the subatomic world or the galactic world, modern physics encountered mystery and paradox in every direction, in the micro world as well as in the macro world, for which they had no answers. And all the great scientists, from Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Schrödinger, Max Planck, Richard Feynman, they all, when they encountered this mystery and paradox, they admitted that there is something about which is surrounding us, we do not have the answers. And they have repeatedly mentioned God because Mm, they did not have a better word to describe that mystery. So the greatest scientists of our times are referring to this mystery and wonder, mystery and paradox that we are encountering in every direction. They have referred to it as God. And Einstein himself said that this wonder is my religion. This wonder I mm, feel that towards the physical universe, that is my religion. Because I do not understand with my mind, with my brain, the transcendental aspect. Or Hindus would say Brahman. It is the Brahman mm, that is behind everything. But since scientists will not use that language and they are not acquainted with that language, they will they are simply baffled. They are simply mm, baffled. mm, But we know our rishis, our Upanishadic rishis, our Vedic rishis, they talked about Brahman, the ultimate source of everything. It doesn't have a form, it doesn't have a name, but that is the source of everything. But science will not admit that, will not talk on those terms. So science stops at wonder and and mystery. It stops at that. But it mm. indicates this is a path. This path can, because science is now pointing to the divine, because the human brain is baffled. Wonderful. So, sorry, I lost the part. Who said the wonder is my religion? I lost that part. Einstein. Einstein. Ah, ok. Yes. Bueno, entonces nos dice, muy, muy, muy interesante. Dice, bueno, eh,
Obviamente, cuando a partir de todos estos ejemplos, dice los científicos, bueno, nombró un montón, a partir de Einstein un montón, ¿no? No tiene sentido nombrarlos a todos. Empezaron a encontrar cada vez más paradojas y misterios en todo, digamos, que la razón no puede explicar. No pudo explicar y todavía no puede explicar. Es decir, empezaron a encontrar esa maravilla, digamos, y ese misterio por por todos lados, por todos lados. Entonces, al punto de que nos cuenta el maestro que Einstein dijo esa, digamos, bueno, nos menciona antes, al no poder explicarlo, darle o sea, no poder explicarlo racionalmente, a eso se refiere, y en los términos de la ciencia empezaron a nombrar, digamos, a esa, por decirlo así, a esa causa, a eso que genera, a eso de donde viene todo, empezaron a llamarlo Dios. Dice, nosotros en India lo llamamos Brahman, pero bueno, los científicos no van a usar esa terminología, no van no van a hablar, digamos, con esas palabras, pero, digamos, son diferentes nombres para lo mismo, al punto de que Einstein dijo, mi religión esa maravilla, ese misterio, ¿no? Entonces, probablemente a partir de esta frase, digamos, el maestro ha colocado el título del libro, ¿ok? Y bueno, y termina diciendo que digamos, lo que está claro en lo que va diciendo es que cuanto más se avanza, más misterios, más asombro, más maravillas se encuentra. Entonces, hoy en día, la ciencia cada vez más está apuntando hacia lo divino. Puede que no lo llamen de esa manera, digamos, ¿no? Que lo llamen con otros nombres, pero sí hacia ese principio bueno, que gobierna todo, que da origen a todo y que no es materia. O sea, no es solo materia, a eso me refiero. So the concluding point is the highest human knowledge, modern physics, the highest scientific findings is pointing to a dimension beyond the human intellect. It is mystery, it is awe, it is wonder. In other words, science at its highest level is pointing to God. Mm. And that I call the religion of wonder. That is the name of my book. Yeah. Wonderful, wonderful, thank you. Dice, bueno, la conclusión es que el conocimiento más elevado hoy en día, el conocimiento científico más elevado, el conocimiento, el pináculo, si puedo usar esa palabra, del conocimiento hoy en día, del intelecto, de la razón, es es Dios, digamos, ¿no? Entonces, es esa maravilla, ese asombro, ese misterio. Tal vez podríamos encontrar una palabra en español que resuma todas esas características. Vamos a buscarla, ¿no? Como decía Gio Aurobindo, digamos, para manifestaciones nuevas, para nuevas conciencias, se requieren nuevas palabras, ¿no? Así que, bueno, esa es la conclusión de mi libro, dice el maestro. El conocimiento más elevado hoy en día es el asombro, es el misterio, es la maravilla, es eso que llamamos Dios. So even if we don't, go to any religion or follow any religious book or religious guru, if we have this mystery, sense of mystery and awe in our lives, then we can be religious because it is pointing to the divine. Mm. Que sí, dice, aún así, si uno no sigue por decirlo así, ningún camino, ningún maestro, ningún camino, digamos, ya conocido, ninguna religión, ningún maestro, ninguna tradición, si uno está en sintonía con ese misterio, esa maravilla, con ese espacio, digamos, ¿no? de asombro, uno todavía puede ser, esa puede ser su religión, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno sintoniza, cuando uno se conecta con ese asombro, esa maravilla, ese misterio, uno se acerca a lo divino.
Mhm. That's it from my side. So- Yeah. Thank you very much. So deep, so um, wonderful. So if you have some more minutes, I can share with them Yeah, please, the please, please, review that Dr. Ramesh did, so we please, can please. and then Yes, see yes. if there is some Yeah, yeah. commentary, some question, just to Perfect. conclude the Perfect. session. Perfect. Okay? Thank you. Perfect. Perfect. Bueno. Si les parece bien, podemos leer, no es muy extensa, debe tener tal vez 2 carillas, la reseña que hizo el maestro Ramesh y sobre el libro, que también nos va a ayudar porque el maestro nos contó mucho, muy generosamente, realmente nos describió de primera mano, qué lujo, qué privilegio, la profundidad de todo su conocimiento y del libro. Bueno, podemos sintetizarla, ¿no? La reseña que hizo el maestro Ramesh. Y bueno, si hay alguna pregunta, pueden, si quieren, ya ir planteándola en el chat. Y ya vamos yendo para la última parte del encuentro de hoy. Bueno, como les dije, esta reseña fue publicada en la revista de Colbión, que es la revista del Ashram de Sri Aurobindo, la revista mensual que la escuela traduce, y bueno, cuyo editor es el maestro Ramesh. Bien, el maestro Ramesh suele hacer reseñas de libros muy valiosos como este, así que bueno, la voy a compartir con ustedes. Aquí está la tapa del libro, La religión del asombro. Bueno, le puso el título del artículo de la reseña es ¿Por qué la religión llegó para quedarse? Narendra Murthy, un voraz lector desde joven, se ha convertido recientemente en un escritor prolífico. Buena noticia para todos nosotros, porque ahora tenemos acceso a la sabiduría que ha acumulado a lo largo de décadas de lectura exhaustiva. La religión del asombro resume en un breve volumen la historia de las religiones, desde la prehistoria hasta la actualidad, que fue lo que nos contó el maestro, ¿no? Pero no se detiene ahí, también ofrece la visión lógica del autor sobre el futuro. Aquí se presenta la historia, no como una simple crónica de acontecimientos, sino como un relato a la vez educativo y absorbente, tal como debería enseñarse en las escuelas. Es posible que el autor se haya inspirado en la obra de Sri Aurobindo, El ciclo humano, pero la religión del asombro no solo es mucho más accesible por su simplicidad y extensión, sino que también es fruto de la extensa lectura y reflexión del autor. El libro comienza con los inicios de la religión, posiblemente arraigados en la forma en que el ser humano percibía el mundo que lo rodeaba. Veía el mundo como un lugar encantado. Quiso influir en él, pero fracasó, ¿no? Esta es la primera etapa que nos contó el maestro, la etapa mágica, ¿no? La era mágica, o la era de la magia. Quiso influir en él, pero fracasó. ¿Mm? A partir de ello, él concluyó que el mundo estaba gobernado por seres naturales. ¿Quién es él? Bueno, el ser humano. La ingenua creencia de que estos seres sobrenaturales podían ser influenciados por elogios, halagos o súplicas fue quizás el inicio de la adoración. El resultado clave de esta era fue que el mundo llegó a ser considerado sagrado y la religión de la era del mundo encantado fue esencialmente la adoración a la naturaleza. El producto más refinado de este movimiento fue el surgimiento de la tradición Sanatana Dharma en el subcontinente indio y sus escrituras, los Vedas y los Upanishads, que se consideran con una antigüedad de al menos 5.000 años, ¿no? Esta es, o sea, la expresión más refinada de esta etapa eran las religiones organizadas y dentro de ellas probablemente dice la más refinada de todas, la tradición Sanatana Dharma. El periodo comprendido entre el año 1000 antes de Cristo y el 700 después de Cristo fue testigo del surgimiento de las religiones organizadas, las religiones basadas en la revelación, judaísmo, cristianismo e islam, y las religiones basadas en la intuición, más claramente enraizadas en la tradición del Sanatana Dharma, como el budismo, el jainismo,
el taoísmo y alrededor del 1500 después de Cristo, el sikhismo. Un dato interesante que puede señalarse aquí es que todas estas religiones se fundaron en Asia. La siguiente sección del libro es la revolución científica. Europa atravesó su edad oscura aproximadamente entre el 500 después de Cristo y el 1500 después de Cristo, ¿no? Unos 1000 años. Esta etapa terminó gracias a racionalistas como Galileo, Copérnico y Vesalio, quienes dieron mayor importancia a la observación y la lógica que a la creencia ciega basada en las convenciones y la autoridad. Al principio, estos rebeldes eran despreciados y perseguidos, pero fueron ellos quienes allanaron el camino para el fin de la Edad Oscura y el inicio del Renacimiento europeo, o, en el lenguaje de El ciclo humano de Sri Aurobindo, el fin de la era de la convención y el comienzo de la era de la razón. Fue esta era de la razón la que hizo posible el desarrollo de la ciencia moderna. La ciencia llevó a la tecnología y la tecnología a la revolución industrial. El resultado fue que, en un periodo relativamente corto de unos 400 años, la vida humana se volvió mucho más confortable, el transporte y la comunicación se volvieron milagrosamente más rápidos. En resumen, el mundo se vio transformado hasta volverse irreconocible. Dado que la ciencia moderna se desarrolló en Europa, desafiando la autoridad de la Iglesia, en el subsiguiente conflicto entre ciencia y religión, la ciencia salió triunfante. La ciencia se convirtió en la nueva religión y la razón en el nuevo Dios del mundo occidental. La ciencia desterró a la religión, pero no logró reemplazarla. A principios del siglo XX, muchos pensadores comprendieron que, aunque la ciencia nos había dado mucho que era valioso, fascinante e incluso adictivo, también había despojado a la vida de un sentido o propósito más profundo. Además, la ciencia y la tecnología fracasaron rotundamente a la hora de erradicar la tristeza y el sufrimiento, como se esperaba cuando la euforia generada por la actividad científica estaba en su apogeo. La euforia fue finalmente reemplazada por el desencanto con la ciencia. Lo que reforzó el desencanto con la ciencia fue, paradójicamente, los nuevos avances de la propia ciencia. La física teórica se desarrolló hasta tal punto que descubrió que las partículas subatómicas más pequeñas, llamadas hadrones, carecían de presencia física. Eran simplemente una fascinante danza de energía. La materia sólida que podemos tocar está en realidad vacía. La ciencia quedó desconcertada. La suprema confianza en la ciencia tambaleó. La ciencia debió reconocer su ignorancia y se encontró frente al misterio. Esto llevó a muchos físicos a darse cuenta de que la visión científica del mundo era consistente con la visión espiritual. En resumen, el fracaso de la ciencia para eliminar los problemas de la existencia humana, junto con su reconocimiento de que la espiritualidad se basa en una visión del mundo coherente con la ciencia, condujo a lo que el autor llama la religión del futuro, la religión del asombro. En palabras de Shri Aurobindo, el mundo ha ingresado en la era de la subjetividad suprarracional. Desde la religión del encantamiento del pasado lejano hasta la religión del asombro del futuro, el ciclo se completa, ¿no? El ciclo humano. Como dice el autor en la introducción, este libro está especialmente dirigido a quienes no se sienten cómodos con el culto ritualista ni con los símbolos religiosos, sino que anhelan algo más allá, una afinidad con algo más alto y profundo, muy distante de este plano mundano. Tales personas no son ateas o irreligiosas. Lo que les corresponde es la religión del asombro. Para citar unas líneas al final del libro, la realidad está oculta. Cuando abrimos nuestro corazón y nuestra mente al misterio que nos rodea por todas partes, quizás se nos conceda vislumbrar al uno que está detrás de este espectáculo mágico. Hasta entonces, seguiremos siendo fieles devotos de la religión del asombro. Que nuestra visión sea sagrada y pura. Quedémonos atónitos, perplejos. Quedémonos maravillados. Que nuestra canción surja del asombro. Bueno,
Esta es la reseña del maestro Ramesh que nos ayuda a completar, no, digamos, a sintetizar, a asimilar mejor todo lo que nos dijo el maestro. Y bueno, aprovecho también para decir que quienes quieran recibir la revista de Call Beyond de manera gratuita pueden escribirnos, pueden sumarse a los grupos donde compartimos las revistas, artículos de manera gratuita y un montón de contenido que en español, ¿no? Y también un poco menos, pero también en portugués, contenido muy profundo como el que acaban de ver. Está siempre disponible, tanto este número como números anteriores o de años anteriores, ¿no? Muy bien, a ver, tenemos algunos mensajes aquí, no sé si va a dar el tiempo para responder todos. Em, Bueno, vamos a leerlos. No debería haber conflicto entre razón, ciencia y espiritualidad, dice Willman. La razón explica muchas cosas, cómo funcionan y para qué, pero no da respuesta a para qué. Ahí es donde entra la espiritualidad, dando sentido a todo, incluso lo que la razón explica. Las respuestas fundamentales no vienen desde la razón. Hoy tenemos un desarrollo de la inteligencia artificial, el colisionador de hadrones, hologramas, el bosón de Higgs, la partícula de Dios, ¿para qué? O sea, esa es la pregunta, ¿sería, Willman? Qué No, pregunta. la pregunta es que, claro, tenemos todo ese avance impresionante que está buenísimo, Sí. pero ¿para qué? Porque la vida no cobra sentido con eso. Entonces, esa es la pregunta. Nada más Mm. que eso. Bueno, vamos a preguntarle. Narendra ji, do we have 5 minutes for some few answers? Sure, sure. I have all the Yes. time. Yeah. Well, so Willman is asking, put it in few words, putting the question in few words about what's the purpose of having like a great, let's say, um, how can I put it in English? Let's say discoverings or highly developed technology without a purpose for for the human being today. What's the purpose of this? What's the utility of that? Utility of what? Of The this, technology. yes, the so complex technology, but which fails to give us purpose and meaning. Yes, that is what we have to understand that to arrive at purpose and meaning, human intellect is not enough. We have to look for it in a higher dimension, and that is where spirituality and yoga, these things come in. Because science, the ultimate achievement of science, modern physics, the highest level of modern physics, it is leading to mystery and paradox. So that is a blind lane. That is a blind lane. So if we are talking about meaning and purpose, it has to be sought in a higher dimension, supra rational. Rational is we have reached the dead end of rationality. Science has encountered paradox and mystery. So for purpose and meaning, we have to look beyond rationality into the supra rational. And that is where yoga comes in. That is where Mm. spirituality comes in. Wonderful. Bueno, nos da una respuesta breve, pero muy completa, por cierto. Va a tener que ser así porque ya estamos un poco abusando del tiempo del maestro, pero muy interesante. Claro, lo que pone de manifiesto la pregunta de Willman es, bueno, un poco la síntesis de todo lo que dijo el maestro y, bueno, y lo que está también en las enseñanzas de Sri Aurobindo en el ciclo humano, ¿no? Es decir, que la ciencia, la razón ha fallado en dar respuestas a los problemas más fundamentales de la existencia humana y a satisfacer ese deseo de ese sentido de propósito, el sentido profundo de la existencia, digamos. Entonces, la respuesta a la pregunta es ¿para qué el desarrollo tecnológico avanzado? Bueno,
tiene un ámbito. Claramente no se pueden negar los beneficios que puede traer en términos prácticos, en términos de como decíamos recién, la reseña del maestro, ¿no? Avances en la comunicación. Bueno, vos mencionaste la inteligencia artificial, o sea, el avance en la comunicación, en el transporte, en la tecnología, en un montón de áreas prácticas, pero no puede darle, la ciencia, los avances, aunque continúen ocurriendo, no pueden darle... dotar de sentido y de propósito a la existencia humana. Eso, dice el maestro, hay que buscarlo en una dimensión superior a la razón, en la dimensión suprarracional, que es la que mencionó Sri Aurobindo, y esa dimensión suprarracional es donde entran en juego, bueno, el misterio, el asombro, la maravilla, en donde entran en juego el yoga y la espiritualidad. You see, more knowledge, more science did not lead to meaning, purpose, and understanding. It Mm, led to mystery and paradox. So now it is not the human mind anymore. We have to rise above the mind. And that is what yoga does. It takes us above the mind. The higher level, higher mind, illumined mind, the higher mind. mm. And inner evolution, the psychic, the development of the psychic. So that is the next stage of human evolution because reason and science has reached a dead end. Dice, claro, nos profundiza lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, el avance, o sea, una mejora en la ciencia, un avance, llevar el intelecto más lejos es exactamente encontrar, o sea, lo lleva a encontrarse con el misterio, la maravilla, el asombro. Bueno, o sea, pero no va a poder, la ciencia en sí no va a poder dotar de sentido y de significado la vida. Por lo tanto, lo que es como decir, bueno, cuanto más uno lleva al extremo, digamos, ¿no? La razón queda a las puertas de otra dimensión, digamos, de otro nivel, que es el superracional. Entonces, de allí de donde va a venir digamos, lo que la ciencia no puede lograr, digamos, ¿no? Entonces, es, es de eso que se está hablando, ¿no? De esa dimensión en la cual se encuentra. Dice, bueno, ustedes conocen los distintas niveles de la mente que ha mencionado. Bueno, Aurobindo nos habla, el maestro nos cuenta, ¿no? Sobre o sea, el nivel mental es en el que estamos todos nosotros. Después está lo que sería la mente elevada, digamos, ¿no? Después viene la mente iluminada y así, la mente intuitiva y la supramente. Bueno, son todos niveles cada vez más sutiles, extremadamente sutiles, digamos, un poco inalcanzables, pero bueno, hay más niveles, de eso se trata. Entonces, bueno, el sentido del libro es que evidentemente estamos evolutivamente llegando a cada vez más cerca de esos niveles de esa mente elevada, digamos, que va a ser probablemente la que guíe nuestra vida digamos, cada vez más y cada vez menos lo será la mente guiada por la razón, ¿no? Porque ya solamente es, digamos, a ver, ¿cómo decir así? Tiene éxito en hacerlo en cosas, en áreas más limitadas y en áreas más específicas. Bien, bueno, vamos a la siguiente, porque tenemos varios, ya estamos con poco tiempo. Grisel dice. Súper interesante, me encantó el enfoque luego de la comunión del ser humano ligado a la naturaleza, la primera etapa del libro, el mundo encantado, todos los seres de la naturaleza donde Dios y el universo son uno, panteísmo. Se puede decir que el ser humano quizás en su ambición siempre necesita tener el control sobre la naturaleza, filosofía, ciencia, espiritualidad. Ese control que tiene la humanidad para modificar, dominar los procesos naturales en función de sus necesidades, desde la agricultura, la medicina, la ingeniería genética, incluida la inteligencia artificial, se olvidó de la espiritualidad. ¿Podemos realmente hoy hablar de evolución? Estamos próximos a salir de ese momento, de este momento. Lo dijo nuestro maestro Sri Aurobindo, estamos próximos a un salto evolutivo. Sí, bueno, por lo que comentó el maestro hasta aquí, me parecería que las dos preguntas están respondidas, digamos, en sí. Claro, el ser humano sí quiso siempre intentar influir y controlar, ¿no? En la era
la época mágica, ¿no? El control sobre la naturaleza, después en la época de la fe, seguramente el control digamos, de la vida, de la materia, y él en la ciencia también. Pero vamos a hacerle la pregunta también es bastante interesante esto sobre la evolución. Um, so, Narendra ji, so Grisel Yeah. is asking about the evolutionary aspect of the because you said I am putting the question in these words. You started saying that let's say that the books talks about the journey of the mind. No? So, Yes. Yes. in which at which stage the human race is now in the from the evolutionary perspective, let's say. Human evolution has reached the stage of the end of rationality. Mhm. And the end of rationality, you can say the scientific, that's the scientific quest. Scientific quest has reached its highest level now, but it has not given what we are looking for, meaning and purpose. Now that can only be discovered in the inner dimension. The scientific quest is something that is in the outer dimension. So meaning and purpose can never be found in the outer dimension. Now we have to look inwards and upwards, inwards and upwards. So to answer the question where the human evolution has reached in terms of the journey of the human mind, you can say it has reached the end of rationality. Mm, Now we have to welcome the age of the supra-rational, because mm. rational has ended its, it has ended in mystery and wonder. Yeah. Wonderful, thank you. Bueno, pará, acá me perdí otra parte del mensaje de Gris. Bueno, dice, del caos sobre algunos filósofos, del caos también nace el orden. Alguna, era el mensaje de Gris también, ¿no? Sí, perdón. En la medida que me preguntaba, escribía. Ah, claro, acá ya lo habías dicho, que ya fue contestando algunos interrogantes mientras escribías. Gracias, maestro, por este conocimiento. Esperamos prontamente ese libro. Bueno, nos dice el maestro, igual estuvo buena la pregunta y buena la respuesta. Nos dice, bueno, yo le pregunté para, digamos, ampliar un poquito la respuesta, digamos, tirarle un poquito de la lengua, en que, digamos, él comenzó diciendo que el libro trataba sobre el viaje de la mente, ¿no? O sea, el viaje de la mente. Bueno, yo le comento eso y le digo, bueno, desde ese punto de vista, hoy en día el ser humano en qué nivel evolutivo está, ¿no? En este viaje de la mente. Dice, bueno, estamos en el fin de la era de la razón, digamos, ¿no? Estamos en el fin de esa etapa donde tenemos que darle la bienvenida a la siguiente etapa, ¿no? A la siguiente etapa, ¿por qué? Porque la etapa de la razón ya ha probado, digamos, digamos, muchas veces, repetidas veces, así se dice, que no puede dar respuesta a los problemas más fundamentales de la existencia humana, como darle sentido, de propósito, y bueno, y eso, sentido y propósito a la vida, ¿no? Y además tiene, digamos, la razón, la era de la razón, la ciencia, tiene un enfoque de mirada, una perspectiva hacia afuera, ¿no? De observación hacia afuera. Y el sentido de propósito ha de encontrarse adentro, ¿no? Por eso también lo podemos conectar con, vieron que el maestro Ramesh conecta, digamos, asocia la obra del maestro Narendra con como que se puede haber inspirado también en la obra de Sri Aurobindo, El ciclo humano, y dice la subjetividad, o sea, dejamos la era de la convención, o sea, de las rigideces, y entramos en la época, en la era de la subjetividad suprarracional. Es decir, suprarracional es por encima de la razón y subjetividad porque es hacia adentro. Entonces, eso creo que la síntesis de esta clase puede ser muy interesante con esta frase, digamos, es decir, despedir, digamos, la era de la razón, eh,
no porque no sea útil, no hay que entenderlo así. Claramente va a seguir siendo usada, pero se va a usar de una manera más amplia. O sea, despedir la era de la razón como ha sido hasta ahora y darle la bienvenida a la era suprarracional, ¿no? O de la subjetividad suprarracional, que, bueno, que es evidentemente donde el yoga y la espiritualidad tienen injerencia. Y bueno, probablemente por eso, al no encontrar respuestas solamente en la razón, tal vez por eso muchas personas en el mundo, ya ha sido pronosticado por los maestros hace mucho tiempo, se están volcando a distintas disciplinas que abordan esta dimensión suprarracional, no solamente a las disciplinas que vienen de India, ¿no? Por eso podemos hablar de espiritualidad como algo universal. Bueno, vamos a ver. Nadia dice muchas gracias. Anarendra G me ha dado mucho de qué pensar. Mi pregunta es, ¿podría ser que estamos ante un retorno a ese naturalismo primigenio? Pienso, por ejemplo, en los movimientos ecologistas, en las reivindicaciones de los pueblos originarios de América Latina, en la recuperación de la medicina de las plantas. ¿Será un retroceso, un resurgimiento? O simplemente un fenómeno aislado, porque entiendo que para la religión del asombro hace falta entender la ciencia y de eso estamos todos lejos. No creo que, a mí no me dio la impresión de que para la religión del asombro hay que entender la ciencia. Yo lo que quiso decir el maestro es, o sea, es mostrar cómo la ciencia ha llevado, de hecho todo lo comprendemos, no hace falta que sepamos física cuántica, digamos, ¿no? Pero sí entendemos de qué se trata, ese es el mensaje por detrás, es decir, bueno, hasta dónde ha llegado la evolución de la mente humana, el viaje de la mente. ¿Y qué es lo que viene? ¿O cuál es la siguiente etapa, digamos, ¿no? Entonces, claramente estar en contacto con ese misterio, digamos, no hace falta saber de ciencia, ¿no? O sea, es un ejemplo, el maestro está dando un ejemplo de cómo el misterio, cómo el asombro, cómo la maravilla de la existencia, ¿no? Puede acercarnos a lo divino y sin necesariamente transitar una religión organizada o una tradición espiritual, no sé, conocida, ¿no? Ese es el mensaje, el mensaje no es tengo que estudiar, tengo que ser físico cuántico para poder relacionarme con ese misterio. Ese misterio lo vemos enfrente nuestro, o sea, vemos el sol, respiramos el aire, nuestro cuerpo funciona y nadie hace nada. O sea, ¿quién lo está gobernando, digamos? Ese es el misterio. El misterio es sentir el corazón latiendo cada vez más, ¿no? O sea, sentir un latido más del corazón. ¿Por qué late una vez más y no se para? ¿No? ¿Por qué, por qué todo tiene armonía? Por qué hay estaciones del año? Por qué llueve y después no llueve y crecen las cosas y un niño se genera una vida en el útero de una mujer sin que prácticamente se haga nada, digamos, solamente cuidar de 3 o 4 elementos? Eso es un misterio, eso es una maravilla, eso es el asombro. Entonces el maestro dice, ver eso, contemplarlo, relacionarse con eso, acercarse a eso, a ese misterio es acercarnos a es la religión del asombro. Eso es lo que interpreto yo con el mensaje del libro, que por supuesto eso lo podemos entender todos y no necesariamente saber de ninguna ecuación matemática. Bueno, pero me parece interesante la pregunta de esto de si es una vuelta atrás o es una nueva, una resignificación de todo lo anterior. So, Narendra Ji, there is one question here about Nadia is asking if the movements like eco- say, let's say those movements that they try to preserve the how do you call ambientalism, maybe ecology, or maybe the indigenous people. There are now there is movements that also they want to put more emphasis on the medicines, like indigenous medicines today, like reviving something very old. So Nadia is asking if this things that are happening today is going back
to the let's say to the age of magic, or is bringing that knowledge today in another perspective or vision? No, actually, you see, um the fact that these are old approaches to healing or health or whatever doesn't mean that they are primitive and they are nonsensical. It doesn't mean that, because these knowledges are these set of knowledges are based on observation and experiment. That is Mm, how these alternative healing therapies and all that, nature healing or whatever. So there is truth in that. The problem with us is we think the only modern scientific approach is correct and all other approaches are wrong. That is a flaw in our thinking. But in India itself, we have Ayurveda and all those, healing systems of medicine. So nothing wrong in preserving that. Doesn't mean that we are going back, because those are scientific in their own way. Maybe not mm, proved in the modern scientific labs, but they are also scientific in their own way because they are based on observation and experiment. That is why mm. they work. That is why those healing therapies work. I understand, thank you. Bueno, muy interesante lo que nos cuenta. Dice, en realidad no es un volver atrás, porque de hecho son científicos en su a su propia manera, digamos. ¿Por qué? Porque en la era mágica, en ese pensamiento mágico, lo que se creía era que las cosas ocurrían digamos, mágicamente o por fuerzas sobrenaturales. Estos acercamientos, que probablemente los que menciona Nadia, tienen que ver con una observación y con la experiencia muchas generaciones y mucho tiempo. Digamos, son científicos a su manera. Tal vez no fueron desarrollados en un laboratorio, digamos, no sé, en una ciudad, pero son científicos, es decir, que están basados en la experimentación, en la observación y en las conclusiones a partir de todo eso. Dice, nosotros en India tenemos el Ayurveda, tenemos distintas medicinas y aproximaciones ancestrales, digamos, que funcionan de esta manera. Entonces, son científicas a su manera, están basadas en la observación, en el conocimiento, en la experiencia. Y bueno, y el error, dice, que tenemos a veces es pensar que la única, digamos, las únicas posibilidades son las posibilidades conocidas o, bueno, estas desarrolladas en los laboratorios o en algún lado de eso. No, existen un montón de otras que son también igualmente valiosas y probablemente, interpreto yo, ¿no? Esto que dice Nadia de los movimientos ecologistas, las reivindicaciones, sea, bueno, digo yo, me puedo equivocar, puede ser digamos, una corrección de una distorsión. Pensemos, durante muchas décadas o siglos, en el apogeo de la ciencia y en creer que la ciencia era el nuevo Dios y todo lo que venía de ese tipo de ciencia era lo que respondía a todo, en algún momento digamos, algunas personas empezaron a detectar que había alguna distorsión, ¿no? Que había otras formas, como las tradicionales, las ancestrales, que tal vez habían sido con ese nuevo entusiasmo imaginemos, por la ciencia, la nueva ciencia, digamos, lo anterior había sido descartado como menos importante, como sin sentido, bueno, con otras cosas. Bueno, tal vez muchas personas empezaron a decir, no, esperen, no cometamos ese error, que es lo que está diciendo el maestro. Esta ciencia, nueva ciencia, está mostrando una forma, pero existen otras que son igualmente científicas a su manera. Entonces, una persona puede decir, yo sintonizo más con esta modalidad, entonces me interesa revivirla, me interesa que esté vigente, me interesa enseñarla, me interesa transmitirla. Bueno, veo mucho de eso, entonces podrá ser llamado un resurgimiento, una resignificación, una corrección de una distorsión previa, ¿no? Propia de la evolución y de la dinámica de las cosas. Entonces, hoy en día, digamos, todas las formas pueden coexistir, probablemente dentro de esta visión integral que tratamos de tener, donde cada una pueda ser más apta, más adecuada en algún momento o para una persona. Entonces, todas pueden coexistir y hasta potenciarse de golpe, ¿no? Bueno, vamos a la última pregunta porque ya terminamos. Bueno, Cristina dice, gracias, maestro, por tan You valiosa see, Marcelo, clase. Yes. just a moment.
You see, the knowledge of herbs and plants and this knowledge of yoga postures and pranayama, these things have been experimented upon for hundreds of years Mm, and they have been proven to work. So it is also knowledge. It is mm. not just because the scientists did not prove it in a lab, that doesn't mean it's not knowledge. It is a knowledge tested and proven. Knowledge of herbs, knowledge of plants, knowledge of yoga postures, pranayam, all these. Centuries of work is behind that. Muy bien, dicen, bueno, el conocimiento de las hierbas, el conocimiento de las plantas, ¿no? La sabiduría medicinal, que no es propia de India, lo tenemos aquí en Sudamérica ampliamente, ¿no? O sea, en todas los continentes está ese conocimiento, dice. El hecho de que no haya sido investigado y probado en un laboratorio no indica que no sea conocimiento. Es un conocimiento igualmente valioso. Y bueno, lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, ya creo que casi nadie se anima hoy en día a rechazar esa sabiduría, al contrario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nos dice conocimiento de las plantas, de las hierbas, de las posturas, el pranayama, ¿no? Los ejercicios de control de la energía. Todo eso ha sido probado durante siglos o milenio. Entonces, es conocimiento. El hecho de que no haya sido investigado en un laboratorio o que no se haya creado un experimento para probar tal cosa, no quiere decir que no sea conocimiento válido, digamos, ¿no? Bueno. Bueno, qué clasecita, ¿eh? Mensajes de agradecimiento también, Cristina, Sandra, muchas gracias, dice, por la oportunidad también, al maestro. Y bueno, obviamente se extendió un poquito, pero qué privilegio, ¿eh? Qué lujo que nos damos. Bueno, vamos a dar vamos a agradecer al maestro, dar por concluida la sesión de hoy y va a valer la pena verla nuevamente, varias veces. Y bueno, muchas gracias a todos por su presencia, por su participación. Y bueno, Narendra ji, so thank you very much. Deep gratitude on behalf of everybody. So it's been a insightful session, profound, and for sure we will share the recording to the participant. Obviously for you too, and we will watch the video again and again and again. Thank you very much. I'm really privileged and honored. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much gracias. again. And Gracias. we value a lot the time you dedicate to us. So we feel privileged and blessed. So we hope that we can meet many times in the future and do more sessions. Sure. And please continue writing. You know, Marcelo, right now I am writing a commentary on Savitri. I'm writing a book on Savitri. Wonderful. So, if you might, in February, we are coming again to India with the group. So, it would be wonderful if you could, we could meet again and do something. Yes, there. Okay, I'll try to make it. Yeah, I'll try to make it. Yeah. Thank you very much. Pranam. Muchas gracias.